solo para cerrar, aquí sí quisiera que me ilumines un poco, porque ahora hablar de otro militar que ya fue, pero detenido aquí en México, y hablo del capitán José Martínez Crespo. A él lo detienen porque hay un testimonio que Sidronio Casarrubias, presuntamente responsable de la matanza de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo habría vinculado con la organización criminal Guerreros Unidos. ¿Cómo ocurre el proceso? Este será un proceso, o sea, estamos hablando de un militar, es un capitán. ¿Será un proceso que se libre en una corte civil o se vaya a un tema militar? ¿Qué sabes de Mira, esto? incluso, no, lo que pasa es que incluso te quiero hacer un comentario. El capitán Crespo pertenece a la antigüedad 87-91 del heroico Colegio Militar. Esa antigüedad que se le llama a la gente que entró en determinado año, son compañeros y se gradúan, así se les llama antigüedades. Ellos crearon una asociación civil para apoyo jurídico y de algunas otras cuestiones de carácter social para los mismos compañeros de esa antigüedad. Yo los conozco, el abogado que se encargó de checar esta situación es el doctor Conrado López Hernández. Hay otro abogado, otro capitán que pertenece a esta misma, que es el presidente de esta antigüedad y de esta asociación como tal. Y te quisiera hacer alguna aclaración, porque incluso ya sacó proceso la aclaración, y te lo digo porque yo tuve conocimiento, porque conozco al doctor Conrado López Hernández, porque en su momento me pidieron a mí que yo diera mi punto de vista de carácter jurídico por la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, donde soy presidente y que era de mi papá. La realidad es que el capitán Crespo no fue detenido. El capitán Crespo se entregó a la Fiscalía General de Justicia Militar. Y eso te lo confirmo. Y incluso terminando el programa te voy a mandar algunos datos para que tú lo puedas publicar en tus redes sociales. E incluso ya salió la aclaración que hace proceso el día de hoy y es quienes retoman todas las demás la información. Él se entrega a la Policía Ministerial Militar al tener conocimiento de que existía una orden de aprehensión en su contra. La orden de aprehensión en su contra se da por delitos militares y obviamente se da también por delitos de carácter federal. Él ya es capitán del ejército retirado. Él lo que hizo fue, cuando tuvo conocimiento de que existía una orden de aprehensión y quien la iba a ejecutar era la Fiscalía General de Justicia Militar por medio de la Policía Ministerial Militar, él le solicitó a estos abogados de su antigüedad que hablaran con la Fiscalía para pactar su entrega. Y él se entrega en la lateral del río San Joaquín, incluso también te llega fotografías. Y él ahí, de forma directa, le preguntan si está amparado, él dice que no, le dicen que hay una orden de aprehensión en su contra. Y te quiero hacer la aclaración también para que tú tengas conocimiento. A él no lo están vinculando a proceso, ni la orden de aprehensión al proceso fue por desaparición forzada de ninguno de los estudiantes de Ayotzinapa, de los normalistas. A él fue supuestamente por vínculos de delincuencia organizada, porque esa supuesta, lo que me comentabas tú de que lo vinculaban con el grupo de Guerreros Unidos o de los Rojos, ¿no? Es porque su nombre aparece en una libreta, no es porque lo vincule una persona directamente. Y eso te lo digo con conocimiento de causa, que aunque yo no fui el abogado, sí fui asesor externo, ¿no? De esta situación, y que yo les dije que de acuerdo a los fines que maneja la fundación, no éramos afines a lo que ellos estaban buscando, pero debido al tipo de asuntos que yo he llevado, me pidieron que si los podía apoyar y por mi amistad con el doctor Conrado López Hernández lo hice. Te lo digo porque incluso hoy estuve hablando de ese tema directamente con él, porque me pidió que lo asesorara la forma en que él podía solicitar la réplica a la revista Proceso de cómo tergiversaron los datos, y tuve la oportunidad de que se pudiera llevar y ya hicieron la aclaración. Pero lo importante aquí es, él ya fue ingresado, retomando la pregunta que me hacías, pero sí quería hacer la aclaración, retomando la pregunta que tú me decías, él fue ingresado a la prisión militar del campo militar número 1, como en su carácter de militar retirado. Él no quita eso, el hecho de que está siendo procesado por un juzgado de procesos penales federales, que es el segundo del Estado de México, con sede en Toluca, y que
Ese juzgado fue el que giró la orden de aprehensión en su contra por esos posibles hechos constitutivos de delito de delincuencia organizada. Pero para hacerte el resumen a ti, la realidad es que esos presuntos hechos es porque encontraron una libreta a este tal Sidronio en donde venía su nombre, pero nunca ha habido una vinculación de que si su nombre, porque aparecía, y es lo que platicábamos entre abogados. ¿Qué tal si el nombre de él apareció no porque estuviera recibiendo dinero? A lo mejor apareció, y sin defenderlo, porque ni siquiera conozco yo al capitán Crespo, pero a lo mejor su nombre estaba porque era una persona que les estorbaba, ¿no? Sí, él tuvo una participación en la noche de Iguala, porque él llega un momento en que detiene a los normalistas, a un grupo de ellos, incluso les toma fotografías, que también te las haré llegar, y les hace una entrevista respecto a los hechos que están sucediendo. Pero dentro de la misma investigación y la misma queja de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que presentaron y que terminó convirtiéndose en recomendación, la misma comisión menciona que él tuvo un trato violatorio hacia los estudiantes porque los retuvo sin una orden de aprehensión y después los dejó ir sin tomar medidas de precaución de qué es lo que podría pasar posteriormente, cuando esa no era la función que tendría que haber realizado el ejército en aquel entonces, porque recordemos que en aquel entonces los militares única y exclusivamente hacían trabajo de coadyuvancia, no tenían las facultades que tienen hoy con la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que va a seguir en este asunto? A él lo van a seguir juzgando por medio de un juzgado federal. Los juzgados militares igual lo juzgarán por los delitos militares que haya cometido, y si a él se le encuentra culpable, será un juzgado federal el que va a determinar su culpabilidad. En este momento él ya rindió su declaración preparatoria, solicitaron la duplicidad del término constitucional y sé que ahorita están en esa duplicidad del término constitucional y el juez federal tiene estos días, él se entregó el miércoles 11 de noviembre, él ya declaró, hoy es viernes, para la próxima semana estaremos viendo si le dictan auto de formal prisión para vincularlo a proceso. Ok, entonces aquí está en proceso, o sea, ya para vincularlo a proceso, ya nos haces esa aclaración de que no lo detuvieron, él se entregó cuando tuvo conocimiento de la orden, que existía una orden de aprehensión en su contra, y la causa también de la detención, que si bien quiero rescatar, bien nos dices que la causa de la detención, o más bien de la orden de aprehensión que se habría librado en su contra, es por delincuencia organizada. Así es. ¿Estoy bien correcto? Así es. Ok, para dejar esta parte bien clara y ya nos explicaste cómo era el proceso, entonces pues ya estaremos al pendiente. Te agradezco mucho, César, que nos hayas aclarado estas dudas y que nos hayas aclarado estos panoramas con temas